Hola, buen día, ¿cómo estás? Me encanta que estés viendo este nuevo video de conversaciones con Sabor Oportunidad. Hoy vamos a seguir profundizando en las creencias, en cómo evaluarlas y en cómo de alguna manera esta evaluación nos va a ayudar a actualizarlas. Si te sientes poco perdido de lo que estoy hablando acá, te invito a que veas este video acá haciendo clic en esta tarjetita donde hablamos de las creencias con unos conceptos fundamentales de cómo son útiles para nosotros en el día a día y de cómo de alguna manera las creencias, entre muchas funciones que tienen, nos ayudan a predecir y a decidir que son la base y clave para identificar, crear y aprovechar oportunidades. Entonces, el día de hoy me voy a centrar en el proceso. Va a ser una explicación más desde el proceso. En el próximo video vamos a hacer un ejemplo sobre el proceso que explicamos hoy, con el fin de que nos quede ordenado. Entonces, empecemos. ¿Qué son las creencias? Como les decía y haciendo un pequeño recap, las creencias son un tipo de conocimiento, algo creativo que nos ayuda a describir el mundo, a entender el mundo. Y describimos este mundo con el fin de hacer predicciones y decir, hay muchas más funciones, pero en esas son las que nos centramos acá. Para predecir, de alguna manera creamos teorías. ¿Y qué son las teorías? Nada más que creencias relacionadas entre sí, ¿no? Que de alguna manera tienen cierta coherencia para poder nosotros hacer predicciones. Estas teorías pueden ser tan básicas como un chisme, hasta más complejas como teorías científicas rigurosamente probadas y con bastante evidencia. Pueden haber también dentro de este abanico de posibilidades la idea de conspiraciones, etc. Entonces, estas teorías, de alguna manera, son las que nos ayudan a predecir. Y es allí donde nosotros tenemos que empezar a testear qué tan coherentes realmente son nuestras creencias y qué tan confiables son. Y quiero acá hacerte una pequeña advertencia. Mi objetivo no es que de alguna manera evalúes cada creencia que tengas porque eso sería imposible. Hay millones y son millones que están conectadas entre sí. Mi objetivo es acá es que para las creencias que son relevantes cambiar o entender, las pongas a prueba para saber si realmente necesitas actualizarlas o no. Entonces, volviendo a este esquema, tenemos la creencia que nos ayuda a predecir y para predecir realmente tenemos una serie de teorías que tienen muchas creencias entre sí conectadas, que esas creencias pueden ser fuertes, muy débiles, muy dependientes unas de otras o algunas independientes. Lo que vamos a poner es ponerlas a prueba. ¿Y cómo las ponemos a prueba? Con un procedimiento que realmente es sencillo y básicamente es bastante intuitivo. Lo primero es que si quieres validar si tienes una creencia, qué tan, qué tan cierta puede ser o no ser, básicamente lo primero que tienes que hacer es poner a prueba las opiniones de los expertos. Un experto es cualquier otra persona que tiene un mayor conocimiento y mayor experiencia sobre ese campo que estás hablando. De mañana vamos a hacer un ejemplo, hoy solo te voy a contar el proceso. Lo primero es que la pones, digamos, a juicio de los expertos, a creencia que la tienes. Eso puede ser a través de búsquedas, que pueda ser en libros, información secundaria, en Google, etc. O lo más recomendable es hablando con personas que sean expertas en este sentido. Lo segundo es escuchar. Escuchar tratando de alejarte de la creencia o de lo que tú crees sobre ese tema, sobre esa creencia sobre la cual realmente estás testeando. ¿Y por qué es importante escuchar? Porque a partir de lo que escuches de esos expertos vas a tratar de extraer unas consecuencias que hacen más creíble la creencia como ellos la estén o no la estén defendiendo. Primero nos enfocamos en las consecuencias, las observaciones en la vida diaria que hacen que esa creencia tenga realmente sentido. Luego vamos a seguir escuchando e indagando sobre explicaciones sobre esa creencia. Las explicaciones hablan más de las causas que originan esas creencias, otras creencias sobre las cuales se soporta esta creencia principal. Y finalmente, cuando tenemos la creencia principal, las cosas que se pueden observar afuera que le dan sentido a esa creencia y las causas o las creencias sobre las cuales se soporta esa creencia principal, vamos a empezar a puntuarlas, de alguna manera a indicar qué tan ciertas o no tan ciertas son. Si al hablar con múltiples expertos de alguna manera hay unanimidad en muchas de estas creencias, de alguna manera la unanimidad de los expertos dice que esta creencia puede ser fuerte. Pero si hay discrepancia, quiere decir de que esta creencia puede ser débil. Hay algo importante a notar acá y es que aunque los expertos
muchos estén totalmente de acuerdo en que algo es cierto o una creencia es cierta o no es cierta, todos estén de acuerdo, si aparece nueva información y estos expertos tal vez no tienen la velocidad o la capacidad de aceptarlo rápidamente, puede que esa creencia del todo no sea tan cierta. Y entonces por eso es importante estar observando. Y acá es donde viene el siguiente punto. Tenemos que buscar otras personas que contradigan la unanimidad de estos expertos, lo que ellos consideran que es cierto. Y estas personas nos van a dar explicaciones alternativas al por qué existe esa creencia principal. Finalmente, cuando tú ya tienes todo esto, puedes armar una red de creencias bayesiana, eso lo vamos a ver posteriormente, pero básicamente nos permite tener una representación visual, no es nada complejo y también nos puede ayudar realmente a entender, a hacer cálculos sobre su estimación y su probabilidad. De esta manera, tú puedes estar actualizando localmente y constantemente tus creencias. En el video de mañana vamos a hacer un ejemplo más práctico, pero para mí era importante que tuviéramos claros digamos, un poco el proceso. El proceso parte de primero identificar la creencia que queremos poner a evaluar. Segundo, tener una idea de las teorías que nosotros tenemos que hacen que esa creencia sea válida. Ahora vamos a escuchar a los expertos tratando de alejarnos sobre lo que nosotros creemos y vamos a partir de lo que ellos nos dicen identificar qué es en la realidad hace que esa creencia sea cierta o no sea cierta, esas cosas observables. Lo segundo, las explicaciones, es decir, las teorías que ellos tienen para defender que esa creencia sea cierta o no cierta. Tercero, buscar personas que alternativamente nos den otras perspectivas y que contradigan a los expertos. Cuarto, definitivamente puntuar todas las creencias, encontrarles digamos, una coherencia entre ellas, descartar aquellas que realmente vemos que no tienen mucha conexión y sentido y quedarnos con aquellas que realmente logran tener una coherencia entre todas estas diferentes creencias. Y finalmente, mapearlas, crear un modelo que lo llamamos redes de creencias bayesianas, donde podemos ver y leer las consecuencias hacia abajo y las explicaciones hacia arriba frente a fenómenos que vemos en la realidad. Y esta es la manera en la cual podemos de alguna manera, de manera sistemática, estar revisando y actualizando nuestras creencias. Mañana vamos a ver un ejemplo, no te lo vas a perder, donde nos va a quedar mucho más claro este concepto. Así que nos vemos y no olvides suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos, conocidos, familiares y con quien creas que les pueda ser muy útil. Que estés muy bien, hasta luego.